Puede activar su compartir, doctor, para empezar, para sentarlo y empezar. Ya, correcto, doctor, correcto. Perfecto. Llevo a la carátula. Perfecto, doctor Avilés. Doctor Vela, creo que podemos empezar. Sí, claro. Señores alumnos, entramos a nuestra 7ª semana de clase, la última semana de esta primera unidad conformada, como ya saben ustedes, por semiología general, semiología respiratoria y semiología cardiovascular. Entramos a la 3ª semana de semiología cardiovascular, ya tienen todos ustedes su material, ya presentaron hoy día su seminario, es decir, que ya hicieron sus mapas conceptuales de las 5 clases de esta semana. Una de esas clases es una de las enfermedades más prevalentes que puede existir y que mucho daño ha causado y está causando. El siglo XXI lo reportó la Organización Mundial de la Salud y esto se intensifica con una epidemia que desde finales del siglo XX se predijo que iba a suceder, como es el sobrepeso y la obesidad. Los dejo a ustedes con la clase de hipertensión arterial, con el maestro Roberto Avilés Gonzaga. Está de más presentarlo, ya lo conocen ustedes, saben de lo prolijo que es para explicarles cada uno de nuestros síndromes. Y quiero que vean esto, quiero que vean la hipertensión arterial como un síndrome, porque es muy fácil hablar de la hipertensión esencial, pero mucho más difícil y mucho más beneficioso la hipertensión secundaria. Encuentran la causa, se cura. Entonces los dejo con ustedes al doctor Roberto Avilés Gonzaga. Con ustedes, maestros. Gracias, doctora Acosta, por la presentación, el estima, la deferencia. Agradecido y la oportunidad de estar con ustedes. Buenas noches, colegas. Buenas noches, alumnos. Vamos a comenzar con la charla. Sobre hipertensión arterial. Cuando uno enfoca hipertensión arterial, acuérdense del enemigo silencioso. ¿Y por qué, doctor Avilés, le dicen el enemigo silencioso? Porque la característica clínica más frecuente es que el paciente sea asintomático. No se olviden, ¿eh? La sintomatología más frecuente en un paciente hipertenso, disculpen la redundancia y el pleonasmo, es que sea asintomático. El que tenga la cefalea suboccipital o el problema del tinnitus o los problemas visuales, en realidad no es lo frecuente en el argot clínico. Busquen otras causas cuando un paciente venga con vértigos, tinnitus, cefalea. La carta de presentación del paciente hipertenso es asintomático. Por eso le llaman el enemigo silencioso. Muy bien. Esto va a ser nuestra temática. Y al final, como epílogo y colofón de la clase, les presentaré 2 casos clínicos. Un caso clínico que ya está en el aula, que lo he disertado, seguro ya lo escucharon. Y también les he traído otro casito clínico de mi hospital, de mi querido Loaiza, de una paciente también con unas características de hipertensión. Ya lo discutiremos en su debido momento. Nuestra temática es definir primeramente qué es la presión arterial para luego definir la hipertensión arterial. Conceptos sencillos, ¿no? ¿Qué se define como presión arterial? Que esa es la fuerza ejercida por la sangre contra la pared de la arteria. Por diferentes técnicas se cuantifica la presión sistólica y diastólica. Y a eso se llama tensión arterial. Tenemos una serie de instrumentos para valorar esa tensión arterial o presión arterial, que ya ustedes lo saben desde cachimbo nos enseñan a tomar la presión arterial, ¿no? Ahora sí nos imbuimos
disculpen el término un poquito mexicano, nos adentramos a la reunión de hoy, que es la hipertensión arterial. Como dijo el doctor Acosta, conceptos actuales, conceptos nuevos, cada año se va actualizando de acuerdo a los guidelines, a las sociedades europeas, americanas, canadienses, y toda esa información lo extrapolamos y lo utilizamos para actualizar cada clase en cada año. Se define a la presión arterial como un valor de la presión arterial sistólica mayor o igual de 140 o una diastólica mayor o igual de 90, medidas en consulta. Estoy seguro que estos conceptos van a variar con la nueva clasificación dada este julio y agosto del 2020, que lo hemos traído a la palestra. La génesis de la hipertensión arterial. Hay una serie de patogénesis que explican la presión arterial alta. Una serie de teorías de polimorfismo genético, o sea, hay una carga genética, papá hipertenso, hijos hipertensos, nietos hipertensos en el futuro, tanto de línea materna y paterna. Se dice que estas alteraciones o polimorfismos ya vienen desde el crecimiento intrauterino. Hay factores sinérgicos que coadyuvan como factores ambientales muy conocidos en estos tiempos, que ha aumentado la hipertensión arterial en este tiempo de pandemia, por ejemplo, por la vida sedentaria, el aislamiento, el sedentarismo, una serie de factores, el estrés, todo lo que ha conllevado esta pandemia, el consumo excesivo de sal, hábitos nocivos, el IMC alto, la obesidad, el sobrepeso, como factores importantes, y eso no se exime en nuestro país, donde el arte culinario es muy exquisito. A quien no le gusta un suspiro a la limeña, ¿no? Un tacu-tacu. Entonces, nuestro rico arte culinario ha hecho que aumentemos de IMC como factor también importante en la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad. Estos factores coadyuvantes hacen una disrupción, una disregulación del gasto cardíaco y la resistencia periférica, que producto de ello hay un aumento de la presión arterial, una hipertensión. En conceptos sencillos, ¿no? Pero hay mecanismos que se regulan o se autorregulan, tanto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y acá intervienen una serie de sistemas muy conocidos por ustedes desde ciencias básicas, como los quimioreceptores, los varoreceptores, el gran eslabón que explica la fisiopatología, no solamente de la hipertensión arterial, sino de la insuficiencia cardíaca, del síndrome cardiorrenal anemia, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, clave. Es importante que todo esto ustedes lo comprendan. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Cuando lleven medicina 2, cardiología, y cuando hagan tratamientos de hipertensión arterial, entenderán por qué se le da un YECA, por qué se le da un captopril, un enalapril, por qué se le da un ARA, un losartán, un valsartán. Pero no los quiero atiborrar, doctores, esta noche con conceptos terapéuticos, farmacológicos y exámenes auxiliares. No es mi objetivo en realidad. Mi objetivo es que ustedes de esta clase se lleven una impronta del concepto de la hipertensión arterial, su fisiopatogenia, su etiología, los tipos y las emergencias o urgencias, y ese discernimiento quiero que se lleven de esta clase, y creo que la noche está ganada. Entonces, hemos venido trabajando en ese polimorfismo genético. Hay un genotipo. Creo que es muy claro. A esto se suma también el componente étnico, ¿no? Se ha demostrado
que las personas de raza morena tienen mayor tendencia a hipertensión arterial que la raza caucásica, pero a la vez la raza caucásica se ha demostrado que tiene mayor preponderancia para patologías coronarias o angiopatías cardíacas, ¿no? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. El tipo de personalidad también es un factor, ¿no? La personalidad tipo A, muy zanjado en enfermedades coronarias, y el estrés es un factor importantísimo. Y ahí acá hay otros factores como un hábito nocivo, como el alcohol. El alcohol no solamente es nocivo como factor de hipertensión arterial, para gastropatías, Mallory Weiss, problemas prostáticos, problemas vesicales, cirrosis, pancreatitis. Estoy seguro que en semiología general, en la parte de historia clínica, todo ello han podido imbutirse de bastante conocimiento de los hábitos nocivos y qué efectos deleterios lleva al paciente. El estrés, el sedentarismo, de mucha incidencia en estos tiempos de pandemia, el IMC alto, la alta ingesta de sodio, todo esto coadyuva, más el genotipo, a la hipertensión arterial. Entonces, la fisiopatología está basada en conceptos primero primigenios del concepto fisiológico, desde la presión arterial normal. Está de más decir que si hay un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la resistencia periférica debido a esa disrupción que les mostré, que controlan o autorregulan, va a haber hipertensión arterial. Y esto es importante que lo conozcan, no solamente para definir hipertensión primaria, esencial, antiguamente idiopática. Cuando yo era alumno en la década del 80, el término era hipertensión idiopática. Actualmente tiene un término mucho más llevadero, esencial, primaria, pero antiguamente también se podría decir que era criptogénica, que es la más frecuente, de mayor incidencia, y la hipertensión secundaria, que es la menos frecuente, en menos porcentaje, y donde hay una causa de fondo que explica la hipertensión secundaria. Conceptos que alteran el gasto cardíaco, como fórmula conocida como la frecuencia cardíaca, ¿no? El volumen, la resistencia periférica, una serie de factores que pueden influenciar a que aumente tanto el gasto cardíaco como la resistencia periférica. Como la teoría de la endotelina. O sea, en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, en la enfermedad coronaria, hay una endoteliopatía. Y esa endoteliopatía explica todos estos fenómenos por la cual aumenta la presión arterial. Disculpen la diapositiva, no lo llegué a traducir, pero creo que está muy claro y simple y sencillo. Habla del sistema renino-angiotensina-aldosterona, ¿no? Pero aquí lo importante resaltar en esta diapositiva es el feedback que ocasiona. ¿Se acuerdan cuando les hablé del fenómeno de la autorregulación, del mecanismo de autorregulación? Dentro de las teorías neurohormonales o neuromorales, es justamente al aumentar la presión arterial, hay un mecanismo de regulación respectivo para justamente mantener la homeostasis. Esa homeostasis que lo propugnó tanto Bernard, Harvey, ¿no? Y acá vemos un mecanismo muy conocido por ustedes, que lo han revisado en fisiología, en bioquímica, en farmacología, en fisiopatología, pero que es importante lo tengan siempre presente, porque el que entiende todo eso va a entender la terapéutica, el RP, recetas y prescríbase. ¿Por qué le doy ECAS? ¿Por qué le doy ARAS? ¿Por qué le doy hidroclorotiazida? ¿Por qué le doy beta bloqueadores? ¿Por qué le doy calcio antagonistas? Pero creo que el tratamiento de primera línea en pacientes con hipertensión arterial está basado en YECAS, ARAS y diuréticos de túbulo distal, ¿no? Entonces, aquí los receptores tanto AT1 como AT2 y el mecanismo más relacionado a AT1 como la aterosclerosis y la hipertensión arterial. Por eso,
donde se abocan los tratamientos, que no quiero ahondarlo, está justamente a nivel de este receptor. ¿Y qué conlleva? ¿Qué conlleva esa alteración, esa vasoconstricción, esa endoteliopatía? Alteración de los vasos y por ende aterosclerosis. Y esto se va a traducir en el tiempo en nefrangiosclerosis. Y doctor, ¿y cómo? Que el paciente con el tiempo va a venir por oliguria, va a venir por azoemia, llegará a ser una insuficiencia renal crónica por una nefropatía hipertensiva. El paciente llegará a la emergencia con un cuadro de afasia, o sea que no puede hablar, o llegará con un cuadro de hemiparesia braquial, no puede mover los brazos ni las piernas, crural, y estaremos hablando de un stroke isquémico hemorrágico, muy conocido como derrame cerebral, pero es un término, un argot muy común social, pero desde el punto de vista aquí, clínico es stroke o ACV. O alterará las glándulas adrenales, o hará una cardiopatía hipertensiva y el paciente vendrá con ortopnea, dormirá con varias almohadas, o el paciente vendrá con disnea nocturna, con nicturia, con edemas, con tos, y un fenómeno que cuando es severo se presenta en los pacientes que se llama vendopnea. Me preguntaron en la práctica, doctora Avilés, ¿qué es vendopnea? La vendopnea es un rasgo característico clínico que hace el paciente con insuficiencia cardíaca cuando no se puede, digamos así, amarrar los zapatos. Y eso es un criterio de mal pronóstico y de severidad. La vendopnea. No se olviden ese término. Entonces, creo que se está entendiendo todo el compromiso sistémico que puede ocasionar un paciente con hipertensión arterial, sobre todo si no es controlado. Y no se olviden, parte del examen y evaluación de un paciente hipertenso es el fondo de ojo. Que no necesitamos necesariamente que lo haga el oftalmólogo, que es el especialista, sino todo alumno, desde alumno y luego como interno, residente, serumista, médico general y como especialista debe hacerlo, un fondo de ojo. Y para detectar de repente el signo de Gunn, que lo vamos a ver más adelante, o una retinopatía hipertensiva. La prevalencia, la incidencia en el mundo es amplia. Hay muchas literaturas que dan información con respecto a la incidencia a nivel mundial. Pero un detalle, que la hipertensión es más frecuente en edades avanzadas. Es por ello que tenemos algunos tips o algunos axiomas clínicos que circundan o pululan en las salas de emergencia o salas de hospitalización. Cuando tenemos un paciente joven, menos de 40 años, con hipertensión arterial, y esto espero que todos los que están en el Zoom, los alumnos, lo graben, no piensen en hipertensión esencial o primaria. Busquen secundarismo. Creo que es un axioma o argot común. Y cuando tengan un paciente de edad tardía avanzada, eso es esencial. Eso es primario. Y un detalle más. Cuando vean un joven hipertenso, busquen primero nefropatías. Las nefropatías es una de las causas más frecuentes de secundarismo para hipertensión arterial. No se olviden. Creo que esto ya lo estamos redundando. No quiero hacer un pleonasmo de esta diapositiva. Hemos hablado del componente sistémico. Y uno de los componentes sistémicos es la vasculopatía. Justo el caso que les he traído, ¿no? Como plush, porque no está dentro de la grabación, como aditivo. Porque estoy convencido que el que más practique, el que más casos vea, más ejercita. Más pone en praxis su teoría. Entonces, el casito que les he traído es un pacientito que viene con dolor torácico. Pensaron que era un síndrome coronario, pero era un hipertenso mal controlado, que dejaba la medicación, que no controlaba la dieta, comía mucha sal, bueno, tomaba sus chelitas, bueno, todos esos factores. Más su IMC alto. Diagnóstico final fue un aneurisma de aorta. Cuando vean un paciente hipertenso de larga data, sobre todo mal controlado, con todo ese perfil, y viene con dolor torácico, dentro de sus diagnósticos diferenciales, no solamente piensen en angor pectoris, SICA,
sino también piensen en aneurisma de aorta. Entonces, para que vean el compromiso que puede ocasionar. Nos imbuimos al cuadro clínico. ¿Qué es lo que amerita en semiología? La semiología nos da los visos, nos da las luces, nos da la visión de poder hacer diagnósticos basados en la filiación, en la sintomatología, en la anamnesis, en los antecedentes y en la signología. Pero, doctora Avilés, acaba de decir usted que es el enemigo silencioso la hipertensión, que no generalmente es asintomática. Sí, pues, si le preguntaran cuál es la característica clínica, les vuelvo a repetir, que sea asintomático el paciente. Viene asintomático a la emergencia, ¿no? Un clásico paciente, ¿no? Está pasando, dice, está con la línea 50, pasando por Alfonso Ugarte, ve un hospital tan antiguo, le llama la atención, y le dice al cobrador, paren, baja, entra a la emergencia, pasa por triaje. ¿Y por qué viene usted? No, es que quiero medirme la presión arterial, imagínense, ¿no? En una emergencia de un hospital de tercer nivel. Le toman la presión arterial, el que hace triaje, y le encuentra 160-100. Le dice, ¿tiene dolor de cabeza? No. ¿Le zumba el oído? No. ¿Le duele el pecho? No. ¿Tiene lucecitas en la vista? No, nada. He venido, me llamó la atención. Imagínense. 160 soles. Así de pacientes vemos con esas características. Ya luego les hablaré que eso es una urgencia hipertensiva, no una emergencia. Los síntomas, los síntomas floridos, esto me lo contaba un profesor en mi facultad antiguo, me decía que un síntoma característico es la famosa cefalea suboccipital. Cuando vean un paciente con una cefalea suboccipital, piensen en el paciente hipertenso. Un maestro semiólogo del Hospital 2 de Mayo me decía, mírale la frente. Cuando vean la frente todo fruncida, probablemente sea hipertenso. Mis respetos a mis maestros, que siempre los recuerdo en cada clase, porque me gusta siempre recordarlos porque soy el legado de sus enseñanzas. Sí, pues, ¿no? Y me llamó la atención y siempre trataba de ver eso, ¿no? Que frunzan la frente, encojan la frente y que tenga, o sea, como si estuviera amargado el paciente. Cuando vean un paciente amargado, piensen en hipertenso. Alguna vez exageraba y me equivocaba, ¿no? El paciente viene así todo, a la emergencia, todo amargado, hipertenso, digo yo. No, perdió Perú. Imagínense, ¿no? Estaba molesto porque le habían cobrado mano. Penal. Entonces, existen enfermos y no enfermedades. Entonces. La hipertensión arterial no complicada suele ser asintomática. La clínica característica. Pero si la semiología florida le da que la cefalea suboccipital, agréguenlo a la diapositiva, me faltó ponerle, disculpen por la omisión. Ese tinnitus, ese zumbido de oídos, característico, me zumba el oído, doctor, se me subió la presión. Incluso los pacientes ya hipertensos de larga data, como si fuera su aura, disculpen el término, no es el idóneo, pero doctor, me zumba el oído, estoy seguro que la presión arterial está alta. Entonces, es un cuadro característico, pero no todo tinnitus es hipertensión, por si acaso. Puede ser un Meniere, mucho más si tiene vértigos. Esto me hace recordar a una paciente que tenía zumbido de oídos, tinnitus. Y le tomo la presión, está normal. El diagnóstico final fue un neurinoma del acústico. Aparte tenía hipoacusia, ¿no? Un neurinoma del acústico. Compromiso del octavo par craneal. Vértigos, lipotimia, mareos, vaídos, ¿no? Situaciones clínicas mucho más complicadas, pero que ya relacionado a la complicación, que el paciente venga pues con una cefalea intensa y tenga una hemorragia subaranoidea,
o que el paciente venga en afasia, con trastorno del sensorio, con hemiparesia braquial, crural de mi cuerpo derecho, izquierdo, o que venga con amaurosis. El paciente lo traen los hijos preocupados, doctor, mi mamá no ve nada, súbito. Eso es una emergencia, ¿no? Entonces, o es un paciente ya con una nefropatía secundaria a una nefroangiosclerosis, o es un paciente ya con un cuadro coronario, o la disección de aorta que les voy a comentar, que les he traído un casito interesante, como ya sintomatologías aditivas. El examen clínico, como en todos los segmentos que hemos tenido la oportunidad de participar y en todas las clases que están en el aula, vamos a incidir siempre en la parte clínica, como clínicos que somos, innatos, internistas clínicos, donde el examen de un paciente hipertenso no comienza tomándole la presión arterial, doctores. Es completo. Es una visión completa, campimétrica, amplia. Y estoy seguro que harán buenos diagnósticos, tanto de una hipertensión esencial, primaria, con sus complicaciones, o de una hipertensión secundaria, o con sus etiologías, ¿no? Examinar los pulsos, qué diferencial hay entre los pulsos radiales con los pulsos popliteos, femorales, pediales, examinar los ruidos cardíacos con toda la acuciosidad que se merece y amerita, o si encuentran algún ruido aditivo, tercero o cuarto ruido, o de repente encuentran crépitos vivasales, o encuentran un soplo en abdomen. Me hace recordar una paciente hipertensa que llega a la emergencia con un dolor intenso, abdominal, predominante en epigastrio. El interno le examina y dice, doctor, su barriga late, el epigastrio late. Y le digo, late, ya tienes el diagnóstico, ¿no? Sí, doctor, un aneurisma de aorta abdominal. Le digo, ponle el estetoscopio, pero con mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en esta situación. Palparlo una vez y suficiente, ya no se palpa más el abdomen. ¿Por qué, doctor Avilés? Porque si es un aneurisma, se puede romper. Es mejor ponerle estetoscopio muy delicadamente y escuchar el soplo característico. Y ya están llamando al cirujano cardiovascular para que entre a sala. Ya están llamando al banco de sangre para que tenga los paquetes listos. Es una cirugía de emergencia. Salvan la vida al paciente. O palpar el riñón, la maniobra de Gullón, la maniobra de Israel, que ya lo haremos en el segmento de semiología renal, o auscultar un soplo, clave, ¿no? Clave, auscultar un soplo, mucho más si encuentran un soplo en flancos de una estenosis de arteria renal. Le da mucha información hacer un examen clínico completo. Y si es un paciente que viene con una hipertensión y es la primera consulta, examínenle el cuello, encontrarán de repente un bocio y estarán haciendo un diagnóstico de una hipertensión secundaria por Gray ácido, un hipertiroidismo. Mírenle la cara, de repente tiene hirsutismo, si es paciente mujer, y estará planteando un Cushing. O de repente lo notan un poquito grotesco al paciente y ven el maxilar y tiene un prognatismo y están planteando una acromegalia. O de repente miran al abdomen y encuentran estrías violáceas y es un Cushing. Se dan cuenta todo el contexto clínico semiológico que ayuda al examinar completo al paciente para encaminar luego el plan de trabajo y luego el tratamiento. Si me preguntarían a mí, doctor, si llegaría la máquina del tiempo y retrocederíamos, ¿qué curso quisiera aprender de nuevo? No lo pensaría 2 veces, ni 3. Semiología. Semiología es el curso a estudiar, a aprender, incluso doble crédito. Entonces, importante el examen clínico, doctores, ¿eh? Importante para el diagnóstico de un paciente que tiene hipertensión arterial, tanto primaria y secundaria. Me vino un paciente hipertenso, tenía 39 años,
y tenía cuello corto, y la esposa me dijo que roncaba. No se olviden, esto es un dato importantísimo. Es una de las causas más frecuentes en estos tiempos de secundarismo en hipertensión. Síndrome de apnea del sueño. Los pacientes que roncan hacen hipertensión secundaria. Y no solamente hacen hipertensión secundaria, se ha demostrado que esos pacientes que roncan tienen mayor proclividad o preponderancia a hacer diabetes. Y el eslabón es el IMC alto. O sea, el perfil es un paciente con IMC alto, que tiene cuello corto, que ronca, ahí está, y luego le encuentran la presión y le sube la glucosa. En ese contexto está el síndrome de apnea del sueño, el SAOS. Y miren esa hipertensión arterial que puede llevar a nefroangiosclerosis, donde el paciente comienza a tener ya una fase abotagada, terrosa, pigmentada, palidez por déficit de la eritropoyetina. Se va armando otro diagnóstico y el paciente ya tiene otro síndrome, el síndrome urémico, por retención nitrogenada, por disminución del volumen urinario. Bueno, entonces la enfermedad hipertensiva hace un componente vasculopático, hace un componente aterosclerótico, aterotrombótico. Les hablé de la disfunción de la endoteliopatía. Esta situación clínica, fisiopatológica, lleva a que el paciente en el futuro mal controlado haga stroke, ACV, haga infarto, haga nefropatía, haga insuficiencia cardíaca por hipertrofia ventricular izquierda, con disfunción y con la clínica que ustedes conocen como ortopnea, disnea, tos, disnea paroxística nocturna. El fondo de ojo. Un filósofo helénico decía que el ojo es la ventana del alma. Y el ojo es el diagnóstico para muchas enfermedades. Tenía un profesor en mi hospital que hacía diagnósticos con el ojo. Tenía una combinación muy sui generis. Era internista y oftalmólogo. Una combinación que en realidad no la he vuelto a ver. Creo que era único. Internista, oftalmólogo. Era espectacular el doctor, porque hacía fondo de ojo y me mandaba una notita. Yo estaba de residente todavía. Mandaba una notita: Roberto, te estoy enviando un pacientito. Sí, maestro, ¿qué es? Es un tacayazo. Maestro, ¿le ha palpado el pulso? No, le he visto el fondo de ojo. Mandaba una notita en la recetita ahí de consulta de oftalmo de mi hospital, ahí en el sótano. Roberto, te estoy mandando un lupus. Maestro, ¿le ha visto el rash malar? ¿Le ha visto la mano? La de Yacut, desviada. No, me dice, le he visto el fondo de ojo, los cuerpos disóricos. Y hacía el fondo de ojo y hacía diagnóstico. Hasta una endocarditis me mandó el maestro Carboni, que siempre lo tengo en el recuerdo. Sus clases eran magistrales, ¿no? Era una clase única. ¿Saben cuál era su clase de doctores, alumnos? Su clase era ojo en enfermedades sistémicas. Duraba 4 horas. Y el delegado era el que pagaba pato. Disculpen el término. ¿Y por qué, doctor? Porque venía cargando los carretes de las antiguas fulminas o láminas de proyección. Traía 500, 600 diapositivas. Y todo era ojo y enfermedades, ojo y enfermedades. No queríamos que acabe la clase. ¿Cómo me hubiera gustado que en ese tiempo había una camarita como la que tenemos ahora para filmar esas clases ecuménicas, unas clases históricas? Ojo en enfermedades sistémicas. Lo recuerdo a mi maestro Fernando Carbón. En pacientes hipertensos hay que hacer el fondo de ojo, clave para determinar el grado. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Desde el estrechamiento hasta exudados hemorrágicos algodonosos, hasta edema papilar y retiniano, hasta retinopatía hipertensiva. Con los cambios respectivos. Por ejemplo, en la parte inferior del lado derecho de su PC, miren los exudados hemorrágicos del paciente. Ya prácticamente no se ve el disco óptico.
en mi hospital, cuando somos residentes y tenemos un paciente que le van a hacer una oftalmoscopía, vamos con el paciente nosotros. Y lo llevamos al interno, y si hay alumnos, van los alumnos a aprender por qué el ojo es la ventana del alma. Y de repente, para evitar este tipo de situaciones clínicas, ¿no? El ojo rojo, o la hiperemia conjuntival, o la hemorragia conjuntival, el paciente viene asustado a la emergencia. No va a la consulta del oftalmólogo de frente, no, va a la emergencia, asustado, y dice: doctor, está sangrando mi cerebro. En realidad lo tranquilizamos y sabemos que no está sangrando su cerebro, ¿no? Que es una complicación. Pero siempre hay que hacer historia, ¿no? Porque puede ser por traumas, puede ser por otros factores que dan ojo rojo, como el glaucoma, bueno, uveitis, una serie de patologías oculares. Un algoritmo bien interesante de la hipertensión arterial con disfunción sistólica, hipertrofia ventricular izquierda, tanto sistólica y diastólica. ¿Por qué da insuficiencia cardíaca? Porque baja el gasto. ¿Por qué da arritmias? Por eso es bueno auscultar tanto el primero, segundo, y si hay tercero o cuarto ruido, si hay extrasistolias. Importante también el componente del llenado, porque también hará congestión pulmonar, y por eso auscultaremos crépitos, habrá disnea, habrá tos. Toda la clínica a la mano. La semiología se sinergiza mucho con la fisiopatología. Utilicen su fisiopatología para explicar todos sus fenómenos clínicos y signológicos también, tanto sintomatológicos y signológicos. Creo que esto ya, para que se complete el concepto de la edad, del sexo, el IMC alto, el sistema renino-angiotensina aldosterona, catecolaminas, toda la alteración a nivel cardíaco, a nivel cerebral, el componente de la muerte súbita que puede ocasionar todo el cuadro mal controlado, o la historia natural de la presión arterial o de la hipertensión arterial. Ya hablamos de la parte poligenética, ambiental, la hipertensión establecida y todas las complicaciones retinopáticas, renales, cerebrales, el stroke, el aneurisma disecante de aorta, etc. Este es el concepto nuevo que les quería traer, actualizado, reciente, ¿no? Ni la pandemia ha impedido que en el mundo siga desarrollándose medicina. Un concepto nuevo, un consensus europeo, ¿no? El nuevo concepto de cómo se clasifica la hipertensión arterial, siendo normal menos de 130 y la sistólica y diastólica menos de 85. La alta normal de 130 a 139 y la diastólica de 85 a 89. El estadio 1 de 140 a 159, la sistólica, y de 90 a 99 la diastólica. El estadio 2 mayor o igual de 160 y la presión arterial diastólica mayor o igual de 100. ¿No? Entonces, el concepto nuevo. El concepto anterior también de la guía europea, como ven, ha cambiado bastante. En los conceptos ya no hay concepto de óptima, ¿no? Ya no hay concepto de hipertensión grado 3 ni hipertensión sistólica aislada. Les traje el cuadrito solamente para comparar, pero para motivos de exámenes o de actualización o preguntas, con el concepto actual, por favor. Lo estoy aclarando. La epidemiología a nivel del Perú. Está demostrado que la sierra es donde hay menos hipertensión arterial. Está demostrado que en la sierra hay menos stroke y hay menos infarto. Esto les comento porque hace 2 años recibimos a un residente que estaba haciendo cardiología en Cusco. Residente de cardiología en Cusco. Y se vino a rotar al Hospital Loaiza por 6 meses, si no me equivoco. Entonces le pregunté: ¿por qué has venido a rotar? ¿Vas a hacer qué? Semiangiografía, hemodinamia, algunas otras cosas más, ecocardio. No, doctor, todo eso tenemos ahí. Sino que no hay mucho paciente. Quería ver más SICAs, más coartaciones de aortas, aneurismas, Takotsubo, bueno, una serie de patologías, ¿no? Entonces está demostrado que en la sierra hay menos infarto, menos stroke y menos hipertensión arterial. Más en la costa y en la selva, ¿no? Más en grandes urbes, por supuesto, más en la costa.
más en grandes urbes en el mundo, New York, DF, Pekín, Shanghái, París, Madrid, bueno, una serie de ciudades muy hermosas turísticamente, pero también con alta incidencia de hipertensión arterial. ¿No? A nivel mundial, miren, la incidencia un 20-25% y un 70% en grandes urbes, en países en vías de desarrollo. Y el Perú no se exime, no se exime. ¿No? Acá hay un panorama un poquito más universal, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en Londres, en Inglaterra o en Finlandia, tanto en Alemania también, ¿no? La incidencia de hipertensión arterial. Esta información es tomada de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y una de las primeras causas de muerte en el mundo, doctores. Miren, tomado de la guía actual, ¿eh? Tomado de la guía actual. Hipertensión secundaria, hipertensión primaria, la clasificación que ustedes deben dirimir cuando enfoquen o encuentren un paciente hipertenso. Siempre, siempre. Lo más frecuente, la idiopática esencial. Ya les dije el grupo etario. Secundarias, acuérdense, cuando vean hipertensos jóvenes. Busquen secundarismo. Busquen endocrinopatías. Esto me hace recordar un paciente, creo que fue en diciembre del año pasado, que vino a la consulta con cefalea intensa, un varón, 24 años. Le habían tipificado como migraña. Cefalea migrañosa en un varón. Miren, dato importante, ¿eh? Saben que es más frecuente en mujeres. Pero que no mejoraba la cefalea migrañosa con tratamiento convencional. Y en ese hallazgo le encontramos hipertensión arterial. Para estudio lo hospitalizamos y dentro del hospital es un cuadro de rubicundez. Estábamos viendo un feocromocitoma. Entonces, hay una serie de patologías como feocromocitoma, aldosteronismo, enfermedad de Crohn se llama eso. Cushing, hipertiroidismo, eclampsia en gestantes, sobre todo en gestantes primigestas jóvenes o añosas. Quiere decir 35 años, por lo menos. Tiene mayor preponderancia ser eclampsia, preeclampsia. Hipertensión en el último trimestre con edema y proteinuria. No se olviden medicamentos que pueden coadyuvar, como los corticoides y algunos otros medicamentos que pueden producir estos cuadros. También hay cuadros de hipertensión sistólica en enfermedad de Paget, una enfermedad reumatológica, ósea, el beriberi, por deficiencia de vitaminas y otras situaciones clínicas. Entonces, hay que tener un examen físico completo en el paciente, examinar la piel para ver si hay hirsutismo, si hay estrías, ver si le tiembla la mano y el paciente es hipertiroideo, o ver la mirada, si tiene oftalmos o mirada del estupefacto. Bueno, una serie de situaciones clínicas. Palpar el bocio si es que tiene, los soplos, los pulsos. Hacer un examen físico completo, semiológico, con todas las herramientas que ustedes el día a día están aprendiendo. Entonces, si un paciente tiene hematuria, proteinuria, soplos, potasio bajo, cefaleas, el dato importantísimo de alta incidencia en el mundo, el SAOS, el síndrome de apnea del sueño, muy frecuente, frecuentísimo, doctores, frecuentísimo. Que el familiar le cuente que se queda dormido leyendo el periódico o viendo la televisión, no es porque está mala película, no. Es por la hipersomnia que tiene. O que tenga un dolor de cabeza matutino, o que amanezcan como si no hubieran dormido bien. Esos son los síntomas del paciente con SAOS. Y una serie de patologías ya mencionadas. Muy bien, la medición de la presión arterial, directa e indirectamente, porque hay líneas arteriales que se usan en unidad de cuidados intensivos, hay dispositivos manuales, dispositivos automáticos, electrónicos, pero el más confiable es el esfingomanómetro. Escuchar los ruidos de Korsakoff. Ese es el más confiable de los sistemas. Nos hemos llevado sorpresas con dispositivos automáticos, electrónicos, ¿no? Con algunas características, ¿no? Que el paciente tiene que estar 15 minutos en reposo,
que no haya tomado café, que no haya fumado, que esté tranquilo el paciente. Acuérdense que hay bata blanca, los dispositivos que ustedes ya conocen, el número de mediciones mínimo, 2 mediciones, una medición no te hace diagnóstico, importante. Para fines diagnósticos, mediciones en diferentes momentos. Importante valorar en qué brazo hace la toma de la presión arterial. Hay que hacer una evaluación comparativa. Los ruidos de Korsakoff, muy conocido por ustedes de fisiopatología, ¿no? El primer ruido de Korsakoff hasta el quinto ruido que desaparece. Primero me indica sistólico y el último me indica diastólico. Es importante considerar qué paciente estamos evaluando, si es una gestante, es un niño. Hay una serie de características. También se puede tomar presión palpatoria, se puede hacer un dispositivo que utiliza el cardiólogo, es el mapa. No se olviden de la hipertensión de bata blanca. Parece que ver al médico algunas veces le estresa al paciente. Una serie de características iconográficas para ver la toma de la presión en la arteria braquial. Los exámenes auxiliares, que son importantísimos, complementan su diagnóstico de una hipertensión arterial esencial primaria, una hipertensión secundaria, un electrocardiograma en la cual se va a valorar los índices de Sokolov, la hipertrofia ventricular izquierda, signos de sobrecarga. Importante evaluarlo en el contexto de un electrocardiograma como parte de la evaluación. Miren las ondas R, tanto en B5, B6 y B4, o las S en B3, B2, ¿no? Para sumar el índice de Sokolov. La radiografía de tórax, que me permite ver la cardiomegalia, mucho más a predominio izquierdo. La ecocardiografía para ver el grado de hipertrofia excéntrica, concéntrica del paciente, sobre todo izquierda. El monitoreo de la presión arterial ambulatoria, un dispositivo que se usa como seguimiento para hacer un buen control, sobre todo en vigilia. Modelos de mapa son dispositivos que no voy a ahondar, ya lo verán en cardiología clínica, en medicina 2. Y entramos a la crisis hipertensiva, y ahí tenemos que discernir entre una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. El casito que les conté, ¿no? Que el paciente estuvo pasando por el hospital Loaiza, por Alfonso Ugarte, cerca de Quilca, y vio el paradero y el hospital, se bajó, lo vio tan antiguo, quería conocer, y le encuentra 160-100, ese paciente es un paciente con una urgencia hipertensiva. Ese paciente no se queda en el hospital. Se le da tratamiento, se le monitoriza 30 minutos y a la casa con sus indicaciones, con su medicación y sus orientaciones y educación en sus estilos de vida. No voy a ahondar en la terapéutica. El paciente que sí se queda es el paciente donde hay daño de órgano blanco. ¿Qué es daño de órgano blanco? Lo que les he hablado, doctores. Si trae el SAMU un paciente y con el familiar y el familiar dice: doctor, le traigo a mi papá que es hipertenso, que ha dejado de tomar sus medicinas y ahora viene por dolor torácico precordial que se irradia al hombro o al brazo, esa es una emergencia hipertensiva. O aquel paciente que tiene un dolor torácico intenso y le encuentran con la presión alta, eso puede ser una disección de aorta, eso es una emergencia hipertensiva. O aquel paciente que venga en anuria o oligoanuria, con signos de azoemia o retención nitrogenada, uremia, y que diga es hipertenso, eso es una emergencia hipertensiva. O que el paciente haya estado paseando por Alfonso Ugarte o por Girón de la Unión, aunque no debe ser en estos tiempos que es de confinamiento, ¿no? Que hay que cuidarse, y se desmayó, hizo un cuadro sincopal, lo trae el SAMU y detecta un stroke. Y llaman al familiar y llega justamente cuando está llegando el SAMU al hospital con el familiar y dice que mi papá es hipertenso. Imagínense, eso es una emergencia hipertensiva. O un problema visual, una amaurosis súbita, pérdida súbita de la visión también. O sea, cuando hay daño de órgano blanco, doctores y doctoras, no se olviden, piensen en emergencia hipertensiva. Ese paciente sí se queda, ese paciente va a UCI coronaria, va a la UCI, va a la UCI, a la UTI, va a UCE. Ese paciente se tiene que monitorizar, observar, dar un tratamiento vasto con antihipertensivos. Ya no, la pastillita ya no funciona.
Ahí ya tienen que usar antihipertensivos endovenosos, que no es el tema de hoy, ¿no? Entonces, hay definiciones como hipertensión maligna, con edema de papila, hipertensión acelerada, cuando hay un componente de exudado hemorrágico retinal, la encefalopatía hipertensiva por alteración del flujo. No se olviden que el flujo cerebral es igual, ¿no?, a la presión arterial media por menos la presión intracerebral, ¿no? Entonces, al haber una alteración de ese flujo, hay un desequilibrio, hay una hipoperfusión y hay una encefalopatía, o sea, trastorno del sensorio. Que un paciente hipertenso, ya etiquetado con antecedentes, que venga a la emergencia y que lo traigan por trastorno del sensorio, lenguaje incoherente, con focalización, con Babinski, una serie de signos, hay que pensar en encefalopatía hipertensiva. Mucho más si el paciente tiene cefalea, náuseas, alteraciones visuales, convulsiones, o que venga en estatus convulsivo. No se olviden que el hipertenso no controlado puede hacer aneurisma, se puede romper el aneurisma, sangrar y hacer estroque hemorrágico y hemorragia subaranoidea. Importante eso para el manejo, sobre todo. En el caso de cuando venga con una emergencia hipertensiva, no es llevarlo a 120-80, doctores, o al nuevo criterio, menos de 130-85. No, doctores. Es bajar gradualmente la presión arterial. Acá es un review, ¿no?, de lo que hemos hablado ya en todas las diapositivas: la predisposición genética, la ingesta excesiva de sal, el estrés, sedentarismo, OH, que lleva a stroke, infarto, disección, nefropatía, lo que hemos hablado, ¿no? La medición de la presión arterial en consulta ambulatoria, ¿no? Esto es tomado de las guías europeas. La comparación del MAPA y el AMPA, conceptos actuales, ¿no? El MAPA es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y esto es el automonitoreo de la presión arterial, que lo hace el paciente, ¿no? Entonces hay una comparación, ¿no?, del AMPA con el MAPA para ver las ventajas, ¿no?, que puede conllevar y detectar de repente las hipertensiones enmascaradas. Hay algunos conceptos nuevos como las hipertensiones resistentes. Cuando hay hipertensiones resistentes, doctores, busquen secundarismo, por favor, como lo mencionan acá, ¿no? Apnea del sueño, enfermedad renovascular. No se olviden que la nefropatía es una de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria. Luego busquen otras endocrinopatías, ¿no? Feocromocitoma, Graves ácido, hipertiroidismo, Cushing, hiperaldosteronismo, hiperparatiroidismo, etc. ¿No? Evaluando la presión para detectar el grado, mucho más si son jóvenes, lo que les comenté, sobre todo en pacientes jóvenes, busquen secundarismo. Y conceptos, este grafiquito habla sobre las características, ¿no?, de un paciente con apnea de sueño, un paciente con feocromocitoma, un paciente con un cuadro renovascular, un paciente con hiperparatiroidismo, las características clínicas que ustedes poco a poco lo van a ir conociendo a medida que vayan avanzando en el curso, o ya lo conocen, para diferenciar entre una hipertensión primaria y secundaria. No se olviden los fármacos, por favor, anticonceptivos, descongestionantes nasales, está de moda en estos tiempos los antigripales, medicaciones inmunosupresoras en pacientes oncológicos o pacientes colagenopáticos, bueno, una serie de situaciones clínicas. Muy bien, doctores, creo que he tratado de darles una visión de lo que ya tienen en su aula virtual. Y ahora sí vamos a revisar el primer caso clínico. Sí, rápidamente en checklist, ya lo conocen. Es una pacientita de 36 años, ¿no?, procedente de sexo femenino, de San Martín de Porres, un barrio muy popular, ¿no?, Olivos, San Martín de Porres. Como antecedentes, era una hipertensión arterial diagnosticada hace 3 meses. Miren la edad de la paciente, ¿eh? Miren, por eso cuán importante es el enfoque clínico. Siempre digo a los alumnos de práctica que vean el bosque y no el árbol. Para no serlo trillado, digo, que vean la constelación y no las estrellas. Y así, cuando tenemos un panorama amplio, vamos a diagnosticar. Tiene 36 años, es mujer y tiene hipertensión arterial.
y no está gestando, para pensar en una preeclampsia, ¿no? Ha tenido malaria, su mamá ha tenido una masa tiroidea, no más relevante en la información. Viene con una historia de 4 meses, con cefalea occipital, artralgias en hombro izquierdo, diarreas, palpitaciones, náuseas, vómitos, y le encuentran presión alta también, y aumento del tamaño de la tiroides. Miren, una hipertensión, y yo estoy seguro que todos los que están en el Zoom, los alumnos están pensando en hipertensión secundaria. Sí, doctora Avilés, ahora, ¿cuál, no? ¿Cuál? A ver, vamos a hacer un poquito de ejercicio clínico rápidamente, ¿no? Hipertensión arterial con palpitaciones, doctores. Siempre piensen en 2. Hipertiroidismo y feocromocitoma. Hipertensión arterial con diarreas. Piensen en hipertiroidismo y feocromocitoma. Estamos hablando 2, frecuentes, estamos repitiendo. Hipertensión con artralgias, doctor, hiperparatiroidismo. Muy bien. Hipertensión con cefalea, ahí está pues el feocromocitoma. Ahí está la apnea del sueño, que también da cefalea. ¿Se dan cuenta? Y la misma hipertensión también da cefalea. Y doctor, hipertensión con náuseas y vómitos, ahí está un poquito más complejo. Pero el hiperparatiroidismo por aumento de la calcemia da náuseas y vómitos. Entonces sí explicaría. O salvo que el paciente hipertenso está haciendo una hipertensión endocraniana o una encefalopatía hipertensiva, que no aparece en la historia, ¿no? Entonces, náuseas y vómitos, en ese contexto, estamos haciendo ejercicio clínico. Y miren que hemos repetido frecuentemente, doctor, ha repetido feocromocitoma e hipertiroidismo. Muy bien. Hiporexia, un poquito que se aleje del hipertiroidismo, ¿no? Hay un famoso signo en hipertiroidismo que se llama el signo del pato. Disculpen el término replánico. Doctor Avilés, ¿qué es el signo del pato? Los pacientes hipertiroideos son hiperfámicos, les gusta comer bastante y tienen una fórmula mágica. Siempre cuando los escucho les digo, ¿cuál es la fórmula? ¿Por qué, doctor Avilés? Porque comen y no engordan. Qué bonita fórmula, ¿no? Pero bueno, son hipertiroideos. La característica es que, ¿y dónde viene el signo del pato, doctor Avilés? Es que comen y en 5 minutos ya están viendo dónde queda el baño, si están en el restaurante. ¿Por qué? Porque ahí mismo quieren defecar. Hay una hiperdefecación. No se olviden el signo del pato. No tiene el paciente hipertiroideo clásico, es hiperfágico, le gusta comer, tiene buen apetito y no engorda. La baja de peso, ahí sí va con hipertiroidismo y ahí se va con feocromocitoma también. El examen físico nos va a dar mejores luces, mejores guisos, doctores. O de repente ya el diagnóstico. ¿Qué es el objetivo en semiología? Hacer diagnósticos netamente semiológicos. ¿Es hipertenso? Claro, 140-80, ¿no? Más la sistólica. Frecuencia cardíaca 102, taquicardia, no hay taquipnia. Está febril, poquito que se descarta hipertiroidismo, porque los pacientes hipertiroideos y los feocromocitomas dan hipertermia. Y el IMC que está bajo, ¿no? Le encuentran una tumoración en zona anterior, doctora Avilés, un hiperparatiroidismo. O es una tiroides grande, pero está pétrea. El Grey Basedow no da un bocio de esta característica. Y adherido a planos profundos, como una neoplasia tiroidea. ¿Se dan cuenta cómo me va cambiando el contexto? Vamos, ¿qué más encontramos? Abdomen excavado, tipo Cristiano Ronaldo. Imagínense, ¿no? Y le encuentran nódulos, vaso no palpable, debajo del reborde costal. En la parte neurológica, fuerza muscular disminuida en brazo derecho y pierna izquierda. O sea, hay una disminución, hay una paresia, hay una alteración de la sensibilidad. No les quiero complicar, todavía no han hecho semiología neurológica, pero lo vamos a hacer, lo vamos a revisar muy prolijamente. Y el componente osteomioarticular y componente articular. Entonces, repetí mucho feocromocitoma, hipertiroidismo, ¿no? Hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, creo que a la palestra ahí están pululando los diagnósticos, ¿no? Más endocrinopatías, entre enfermedades metabólicas, está pululando el diagnóstico, enfermedades neoplásicas por la tiroides pétrea. Un poquito alejado, infecciosas y autoinmunes, pese a que la paciente tiene un grupo etario idóneo. Estoy seguro que ustedes han planteado sus síndromes, que lo están aprendiendo el día a día en sus prácticas. Síndrome consuntivo, poliarticular, cefalálgico, diarreico, tumoral, adenopático, tumoral, neuropático, hipertensión arterial secundaria, que es lo que le han tipificado.
se le hacen algunos exámenes, pero creo que estaba encaminado el diagnóstico, ¿no? Con toda la historia del paciente, le hacen exámenes auxiliares, ¿no? Una serie de exámenes tomográficos, y el diagnóstico final estaba pululando en estos. Hiperparatiroidismo, que lo planteamos, feocromocitoma, endocrinopatías múltiples. En realidad fue un feocromocitoma dentro de una endocrinopatía múltiple. No se preocupen, lo revisaremos en semiología endocrinológica también, este caso. Estoy seguro que lo van a volver a revisar. Y dentro de las endocrinopatías múltiples, la que encaja entre feocromocitoma y carcinomas de tiroides, ¿no? Ahí encaja, ¿no? Entonces sería un MEN 2B, ¿no? Más característico. O también aquí encajaría en el MEN 2A, porque tiene un componente paratiroideo y un componente tiroideo y un componente de feocromocitoma. Estaba en esa disyuntiva, el diagnóstico final fue una endocrinopatía múltiple MEN 2A. Este fue el caso interesante, y si me permite, doctora Costa, si hay tiempo, solamente 4 minutos para presentar el casito aditivo. Adelante, doctor, por favor. Con el permiso del doctor Vela, adelante. Como decía Fernando Belaunde, adelante. Gracias, doctor Vela, gracias. Miren, doctores, un casito interesante. Primero, el grupo etario, la edad del paciente, el sexo. Comerciante de abarrotes, ingresa a la emergencia con esta historia. Con esta historia, doctores. Un hipertenso con un tratamiento muy irregular. Muy irregular. Y ya tenía antecedentes de stroke, o sea, ya tenía una secuela de su hipertensión arterial. Llega con estas funciones biológicas, apetito disminuido, sed disminuida, deposiciones cada 72 horas. Y miren la sintomatología, doctores, miren la historia de la enfermedad. Hace un mes presenta hiporexia asociada a incoordinación psicomotriz, pero estamos hablando de un paciente que ya tiene una secuela neurológica. Podría atribuírsela a ese contexto. Pero además ya tenía episodios de dolor precordial hace un mes. No pensaría en Zika o síndrome coronario hace un mes, ¿no? Sería un cuadro mucho más agudo. 5 días antes del ingreso se evidencia un lenguaje incoherente, además de tos. Pero 15 días antes el paciente ya tenía disfagia, dato relevante e importante, doctores. Disfagia. Acuérdense que la aorta se relaciona al esófago y cualquier dilatación gigantesca puede ocasionar una disfagia, tanto a sólidos y a líquidos. Y luego el paciente presenta pérdida de conocimiento, somnolencia y es traído a la emergencia. Llega con una presión aparentemente no de una clínica de emergencia hipertensiva, ¿no? Pero ya el dolor torácico, el antecedente, todo ello nos hace que el paciente se hospitalice. Miren, el IMC también está dentro del rango normal. Y en el examen físico, tanto en tórax y pulmones y a nivel cardiovascular, no se encuentra nada relevante. Eso es lo que llama la atención. Por eso seguimos diciendo que existen enfermos y no enfermedades. Pero sí en la parte neurológica, pero acuérdense que era un paciente ya con una secuela, se le encuentra una hemiparesia derecha. Este grafiquito me da gusto presentarlo porque imagínense, ¿no? Muy jocoso y muy didáctico, ¿no? Dice, alto índice de sospecha, doctor, me duele mucho el pecho, dice, ¿no? Uy, eso va a hacer que esto sea, que usted esté enamorado, le dice el doctor. Ay, vale que sea así, doctor.
Estoy más tranquilo, imagínense, ¿no? Sabiendo que de repente puede ser un aneurisma o una disección de aorta, ¿no? Entonces, se plantea una serie de diagnósticos, pero el diagnóstico fue una disección de aorta torácica. Se le hacen los exámenes auxiliares respectivos, nada relevante en los exámenes de laboratorio, pero sí relevante en el correlato clínico de la imagen torácica del paciente, donde se evidencia un aumento y ensanchamiento del mediastino. Con esa historia, ¿no? Y acá les traje un cuadrito que aumenta ese mediastino, ¿no? Y eso también está relevante dentro del componente de la aorta. El EKG no evidenciaba nada, se le tomó pensando en un síndrome coronario agudo, no había ST elevado. En la ecocardio sí encuentran la gran dilatación de la aorta del paciente. Estos fueron los diagnósticos primigenios, iniciales. Bueno, luego hicimos una revisión de aneurisma de aorta, donde su cuadro clínico es muy variado, como ven aquí, doctores. Miren, puede haber estridor, hemoptisis, puede haber disfagia, como el caso de nuestro paciente. Una serie de sintomatologías. Y cuando encontramos el mediastino ensanchado, no hay que descartar esa posibilidad. Se le hizo un TEM donde se ve imágenes con toda la evidencia de la disección y el cuadro del aneurisma de la aorta como revisión, ¿no? Hay una serie de clasificaciones, una es la de Crawford. Y miren la incidencia, doctores, para enseñanza, sexta y séptima década de la vida, justo en el rango del grupo etario del paciente. Y otro detalle importante, es más frecuente, ¿no? Generalmente, más o menos 2 a 4 veces más que mujeres. Y las complicaciones según ubicación topográfica. Los factores de riesgo de ese aneurisma de aorta, el más importante, la hipertensión arterial, pero hay otros factores más, ¿no? Dislipidemia, tabaquismo, y si se presentan en gente joven, el Marfan. Me acuerdo cuando era interno del Hospital Loaiza, vino un joven con hipertensión arterial y le encontré los brazos largos y los dedos largos, dedos de araña, un aracneísmo. Y era un Marfan. Lo tenía que mirar así, era muy alto. Y cuando me saludaba, ya se imagina, me agarraba tipo el hombre elástico, doblemente. Tenía una abrazada gigantesca, ¿no? El Marfan, el hábito marfanoide del Marfan. Y miren, doctores, un detalle más ya para terminar, ya no vamos. Puede ser asintomático. Vieron que no había nada a nivel pulmonar ni a nivel cardíaco, desde el punto de vista clínico. Pero el paciente sí tenía disfagia. El paciente sí tenía dolor torácico, que eran los detalles que nos encaminó al aneurisma de aorta. Y miren, ¿qué se vio en esta revisión? Que una placa de atórax simple, que es accesible en todo hospital, en toda emergencia, en todo centro de salud, te da una imagen sugerente y mucho más el antecedente, mucho más la edad y la sintomatología para pensar en aneurisma de aorta. La tomografía y todo el contexto y el tratamiento es quirúrgico. Estimados alumnos, he tratado de transmitirles la clase de hipertensión arterial de forma muy esquemática, didáctica, dándoles sus aditivos, sus condimentos, con casos clínicos que he podido yo ver desde alumno, desde interno, residente y asistente, y a casos clínicos ya vistos en mi unidad de emergencia, como unos casos clínicos importantes para que no solamente pensemos que la hipertensión arterial es esencial y primaria, y para que vean todo el contexto clínico y las complicaciones que conlleva, tanto la hipertensión arterial primaria y secundaria. Creo que esto es el epílogo y el colofón de mi disertación.
Se agradece por su atención. Buenas noches. Doctor Avilés, por favor, dejemos de compartir la pantalla para poder mirarnos completamente con los alumnos. Correcto, doctor. Han estado presentes ustedes, como siempre, una de las magníficas clases que Medicina 1 y cada uno de sus tutores de teoría siempre les brinda. Porque ven ustedes que la formación de ellos es integral. Ya les hablaba el doctor Avilés de la vendopnia. Sin embargo, la clase de insuficiencia cardíaca, espero que ya la hayan visto. Y espero que hayan apreciado cómo el doctor Pino justo termina esa clase dándoles la importancia de lo que el doctor Avilés les acaba de decir. Porque esos somos los médicos clínicos. Ir formándonos con los constantes conocimientos nuevos para ustedes. Acaba de terminar la semana de la Sociedad de Medicina Interna del principal meeting, perdonen, yo sé que el doctor Vela es pediatra y cada especialista va a jalar siempre para su sociedad, pero la sociedad más antigua y el meeting más antiguo que congrega a los especialistas es la de la Sociedad de Medicina Interna. Y en ella, una de las más hermosas conferencias ha sido el preludio de esta conferencia que hace el doctor Avilés con ustedes. Fue factores de riesgo para el médico internista. Ya acaban de escuchar siempre al doctor Avilés cuando habla de los viejos maestros que nos enseñaron los signos y síntomas de las enfermedades. Cuando los pacientes venían a los hospitales con 5, 6, 10, un mes de enfermedad y los signos clínicos eran completamente evidentes. Acaban de escuchar del enemigo silencioso que es la hipertensión arterial. Y muchas personas llegan a emergencia con 2 días de enfermedad. 2 días de enfermedad. ¿Qué cuadro clínico se ha desarrollado en 2 días de enfermedad? ¿Qué síndrome de consolidación está desarrollando una neumonía con 2 días de enfermedad, señores? Por eso es muy importante comenzar a manejar en el siglo XXI todo lo que es factores de riesgo. Lo que ya se viene manejando desde la época de la Edad Media. Los griegos ya le daban la importancia. Los factores de riesgo para las distintas enfermedades. Es un software que, al igual que la ectoscopía, tienen que seguir cultivando día a día. Este paciente, lo acaba de mencionar el doctor Avilés, marfanoide, ¿para qué enfermedades me lleva? Este paciente geronte, ¿qué enfermedades me conlleva? Este paciente obeso, ¿qué enfermedades me conlleva? Quiero terminar esta presentación con un dolor tremendo. Y no me dejará mentir el doctor Vela, quizás el doctor Avilés también haya visto cuadro. Para mí fue una alegría saber que en el Hospital 2 de Mayo, alegría entre comillas, por favor, hace una semana se diagnosticó un cuadro de difteria. Y me dio mucha alegría saber que los médicos estábamos preparados para ese diagnóstico temprano. El paciente llega en la mañana y para la tarde ya se había mandado la muestra al Instituto de Salud. Ya se tenía la presunción. Ya se había dado toda la protección respectiva a todo el personal médico, enfermeras y técnicos que habían estado alrededor de la paciente. Para enterarnos a los 6 días que no había vacuna antitoxina, toxina para la difteria, que se ha tenido que importar la toxina desde Colombia, cuando la paciente ya desarrolló carditis y en 24, 48 horas falleció. He sentido dolor ajeno, señores alumnos. Alegría porque el médico o los médicos que lo vieron rápidamente pensaron en la posibilidad diagnóstica, como sucedió cuando yo era residente y vino la epidemia de cólera. En 48 horas se nos ocurrió en los distintos hospitales, esto podía ser cólera. Y rápidamente se hizo todos los estudios y rápidamente se confirmó que fue cólera. Igual sucedió ahora, pero duele saber que nuestro sistema de salud no está previsto, no está preparado para esos factores de riesgo. Difteria, no basta antibiótico. Ustedes están en semiología. Ya aprenderán la semiología de estos cuadros infecciosos de vía respiratoria que se caracterizan por membranas que al tratar de desprender la sangre, miren, yo vi difteria el año 1980
1980. Fue el único caso de difteria que yo he visto en mi vida. Fue un paciente que ingresó por emergencia, de ahí los casos clínicos que el doctor Avilés les presenta y les regala. Entró por emergencia y el diagnóstico recién se hizo al día siguiente. Este paciente también hizo carditis por difteria, desarrolló bloqueo, solo que tenía 15 años. Es decir, estuvo un poco más protegido que una niña de 5 años, que hizo rápidamente una carditis por difteria. Perdóneme, doctor Avilés, perdóneme, doctor Vela, que cerremos esta brillante conferencia de hipertensión arterial con este ejemplo, para lo cual ustedes se tienen que formar. Comenzar a hacer su software de enfermedades, comenzar a hacer su software de ectoscopías, comenzar a hacer su software de factores de riesgo. Maestro, ha sido usted brillante en ponernos en primer lugar a una enfermedad, al enemigo silencioso, porque muchas veces llegan a los consultorios y nadie toma la presión arterial. El gastroenterólogo no es médico, él es gastroenterólogo, él no toma la presión arterial. El oftalmólogo es médico, él no toma la presión arterial. Y usted nos hablaba brillantemente del maestro Ángel Osvaldo Carbone Fosa. 2 veces tuve oportunidad de conversar con él, porque él se presentaba como todos los oftalmólogos y ponía 2 pantallas para enfocar sus 2 fondos de ojo. Trabajaban como todos los oftalmólogos cuando presentan sus fondos de ojo. Maravillosas conferencias. Sí. Definitivamente, perdónenme, doctor Avilés, perdónenme, doctor Vela, tienen que entender ustedes, señores alumnos, que van a ser capitanes de barco. No van a ser solamente médicos, van a ser capitanes de barco. Van a ser líderes, son los que ejercen la jefatura del equipo de salud. Para ello tienen que seguir formándose, para ello preparen bien sus seminarios, preparen bien su simulación demostrativa, preparen bien su simulación inversa y preparen bien sus casos clínicos que semana a semana les estamos presentando. Medicina 1, no porque esté presente el coordinador, no porque esté presente una de las personas a quien yo más estimo como amigo y respeto como docente, el doctor Avilés, pero es el único curso que les ha presentado 4 instrumentos para ustedes que están empezando, señores alumnos. Roberto, mi respeto siempre, mi agradecimiento. Doctor Vela, ¿alguna palabra, por favor? Yo diría que una brillante presentación y que usted tiene la razón. La medicina del futuro es ser preventiva, personalizada, y los factores de riesgo representan simplemente el prevenir que usted, yo sé lo que le va a pasar si usted asume los factores de riesgo. Gracias, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos. Gracias, muy amables. Gracias, maestro Acosta. Buenas noches. Cuídense. Muy buenas noches con todos. Luego. Hasta mañana, 6 de la tarde, para la discusión de caso clínico, jóvenes. Hasta mañana con todos.